Hola, bienvenidos al taller La Pieza Gráfica. El día de hoy aprenderemos la técnica de monotipia aditiva. En este caso, la técnica aditiva lo que hace es agregar información a una matriz. En este caso vamos a utilizar una matriz de acrílico, lo que significa que podemos agregar distintos elementos, como lo pueden ser texturas, colores y recortes de papel. El día de hoy aprenderemos con elementos naturales como son las hojas. Empezamos a recoger estos elementos de manera pues muy selectiva, teniendo en cuenta más o menos qué texturas tenía cada objeto, obviamente natural. Como pueden ver, todas las texturas sirven y son bastante importantes pues a la hora de grabar. En este caso traemos elementos naturales. Conseguimos hojitas que también estén muy secas, ¿cierto? Esto nos va a dar que la textura de todas las venas que tienen las hojas salgan en la matriz y en el papel, ¿cierto? Como estos elementos. Es muy importante también entender esta técnica como si fuera un juego, por decirlo así. No tenemos que ser tan rígidos a la hora de pensar qué elementos visuales vamos a ir agregando, sino que estas obras van a ser unas obras como muy experimentales y se va a ir desenvolviendo la obra a sí misma. Entonces vamos a ir componiendo la imagen en el mismo momento. Empezamos a llevar todos los implementos que son para grabar en el mismo momento, como son las tintas, las espátulas, teniendo todo obviamente súper limpio para que no les pase lo que me sucede después en el video, que ya se los explico. Nosotros agregamos a las tintas un papel acerado con vaselina para que la tinta siempre permanezca en un buen estado y no esté seca ni con grumos, aunque a veces pues obviamente aparecen grumos, pero se quitan pues de manera más fácil. Cada tono se vierte de manera separada, teniendo en cuenta una espátula para cada color para que no se vayan ensuciando los colores a medida que vamos a ir mezclando, sino que el tono pues siempre esté lo más saturado posible. Hay que tener en cuenta que hay tonos más predominantes como son el azul y el rojo, que de cierta manera para cambiar esa tonalidad hay que agregar mucha cantidad de los otros tonos. En este caso pues se tenía que agregar más cantidad de amarillo y un poquito de blanco también para cambiar esa tonalidad. Pero el tono que salió en ese momento pues fue el que queríamos utilizar para el grabado. Hay que batir la tinta aproximadamente unos 5 minuticos de manera pues muy constante y haciéndole buena presión para que la tinta tenga la densidad correcta. Y como les dije anteriormente, en estos trabajos hay que ser muy limpios y tratar siempre de saturar un poquito los colores para que no queden como si estuvieran recién salidos del tarro, porque eso no se ve tan bien en las impresiones. Se hace una línea con la tinta y con la espátula arrastrándolo y que tenga un grosor pues como indicado. Y tiene que ser del tamaño del rodillo, no puede ser ni a la mitad del rodillo ni más allá del rodillo porque se empieza a desperdiciar tinta. Y hay que bajar la tinta de manera muy progresiva. Y si ven lo que sucedió, como teníamos sucio un poquito el rodillo, la tinta se empezó a ensuciar con otro tono. O sea que antes habíamos utilizado un tono negro y se empezó a ensuciar con esa tonalidad. Y entonces pues seguí trabajando con ese tono. Lo ideal es que el tono siempre esté lo más limpio posible. En este caso voy a empezar a utilizar el rodillo pues, de manera muy experimental. Empecé a lanzar como diagonales con el rodillo, sin pensar muy bien cuál iba a ser el resultado, sino tratando de componer como una imagen de manera muy simple, sin tanto pereque, por decirlo así, sino componiendo los colores y las densidades más o menos de la tinta para que nos queden de buena calidad como tal la impresión. Y no fue como mucho más así, por decirlo, que tuviera algo en específico. Y también hay que preguntarnos qué pasaría si hago esto de esta manera, como esa pregunta, ¿qué pasaría si? Entonces, ¿qué pasaría si de pronto a esta tinta le echo un poquito de barsol? ¿Qué pasaría si de pronto le agrego una textura de tela? ¿Qué pasaría si de pronto a esto le pongo un velo? Y si a la misma vez le pongo una hoja, o sea, no hay que ser como muy pretenciosos con esta técnica, sino ir desarrollándola de manera muy expresiva.
Hay múltiples resultados que pueden ir sucediendo a medida que uno va desarrollando la técnica. Puede uno entintar toda la hoja y ponerla y luego quitarla, como es solo entintarla y poner la hoja ahí, como en este caso que estamos haciendo en el video. O sea, hay mucha diversidad de formas de desarrollar la misma idea o la misma técnica en el momento. La idea es irla desarrollando muy expresivamente. También debemos enfocarnos también como cuando éramos niños, cómo desarrollamos nosotros nuestras ideas, de que no las pensábamos tanto, sino que solo las le íbamos desarrollando sin tener en cuenta a veces muchos factores y no siendo tan conscientes, digamos, de lo que se hace. Hay algo que no se explica en el video y es que todas las obras que se pasen por el tórculo quedan de manera invertida, o sea, quedan en espejo. Eso es muy importante a la hora de realizar los grabados de monotipia, y todos los grabados en general suceden lo mismo. Y lo que vamos a hacer en este caso estamos agregando elementos en positivo, ¿cierto? O sea, elementos que van a quedar ahí. En este caso voy a agregar esta textura para que nos quede el negativo de esta hojita. O sea, nos va a salir el vacío de esta forma, ¿cierto? Entonces voy a poner este elemento aquí. También le pueden ejercer presión. Otra cosa que podemos hacer es agregar el elemento, como lo estoy haciendo en este caso, y retirarlo. Y él también está en este momento, lo que estamos haciendo es grabando todas estas venitas que hay en este momento. Entonces tenemos el negativo y por acá el positivo. Y ahora a continuación lo que vamos a hacer es hacer algún elemento acá visual, pero agregando tinta directamente. En este caso empecé a hacer esta araña que pues yo iba a sentir que iba a quedar como interesante en el grabado, pero realmente pues no fue tan chévere como yo esperaba que quedara. Y entonces es muy importante en los grabados ir corrigiendo pues obviamente las cosas que no van saliendo tan bien, e ir descartándolas obviamente. Como pueden ver, en este pedazo ya empecé a hacer un poquito de técnica sustractiva, o sea, la que vimos en el primer video. Acá ya no es tan aditiva, o sea, aditiva fue cuando empecé a pintar, pero cuando empecé a limpiar empecé a utilizar ya técnica sustractiva. Después de esto, limpiamos obviamente ya los bordes. Siempre es súper importante tener los bordes súper limpios. En este caso hay que tener aún más cuidado. Siempre, pero siempre en el grabado hay que limpiar muy bien los bordes. Hay que tener en cuenta que si uno va a vender estos grabados, inclusive primero se miran la parte trasera de los papeles y luego la parte ya de la obra como tal, para ver si esa impresión está totalmente limpia. Ya con la placa terminada, pues se procede a poner obviamente en el tórculo y a pasarlo ya con la presión adecuada. Hay que tener en cuenta que pues cada tórculo obviamente tiene una presión distinta, entonces no les puedo decir cómo póngala en esta presión, sino que ya ustedes con el tórculo van poniendo obviamente la presión adecuada. Hay que tener en cuenta que no se puede apretar obviamente mucho el tórculo, porque puede romper el papel, inclusive la presión, o dañar la matriz. Entonces es una presión que obviamente quede detallado el papel, pero que no o sea, que no vaya a romperlo como tal. Esta fue la primera impresión ya de monotipia aditiva.
Bueno, como esta técnica es muy experimental, en esta matriz, en este momento, al pasar la impresión, ya quedaron acá algunas cosas en positivo y en negativo. Al destapar todo esto, pues al levantar las hojitas y la flor que tenemos aquí, ahí va a quedar todavía más información añadida a nuestra matriz. Entonces, a partir de esto, podemos seguir trabajando con los distintos materiales. Entonces, vuelvo y cojo el rollo y sigo trabajando directamente sobre nuestra matriz. Ahora vamos a volver a utilizar estos elementos, pero ya por el lado donde está entintado, que ahí ya vuelve y nos da otro resultado totalmente distinto. Agregamos acá las hojas que quedaron también con pintura. Se va a quedar hojas con pintura naranja y a la misma vez con pintura azul. En la técnica aditiva también se sugiere utilizar pinturas a base de óleo, como pueden ser también las tizas óleo, óleo pastel, también acuarelas, todos los elementos posibles pues que tengan a sus manos las pueden utilizar. No tiene que ser obviamente tinta de grabado, sino que como estamos en un taller de grabado pues utilizamos los elementos que están a nuestra disposición, pero con cualquier elemento se puede realizar esta técnica. Listo, como pueden ver, fue el resultado del día de hoy. Pero a partir de esto se puede seguir trabajando pues todas las veces que ustedes deseen sobre esa misma matriz. Ya que como pueden ver van quedando distintos elementos, pues distinta información dentro de esa misma matriz. Como pueden ver acá nos quedó fue el contrario de acá de la forma, ¿cierto? Y como pueden ver acá nos quedó el vacío, pero a la misma vez ya ese vacío se va convirtiendo, se va rellenando con tonos azules y con ciertos elementos que quedaron ya impregnados con el naranja. Ahí tenemos ambos ejemplares y la idea es que experimenten y se lo gocen y se lo disfruten. Y también que hagan varias veces el mismo proceso. No solo se conformen con una, sino sacar muchas copias de cada matriz. Fue todo por el día de hoy, espero que se suscriban y que le den mucho apoyo a este video.